versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Oh sí, Señor. Gracias, Rey. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Jehová es el Dios, es mi fortaleza. Jehová es el Dios, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Oh sí, Señor, con todo nos alegraremos, con todo nos gozaremos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. A ti hemos venido a adorarte, mi Rey. Con todo nos alegraremos y nos gozaremos, Señor. Aunque hayan, Señor, situaciones difíciles, aunque nuestros ojos vean dificultad, Señor, aunque, Padre, haya de pronto enfermedad, aunque hay escasez, aunque veamos el camino sombrío, Señor, con todo nos alegraremos y nos gozaremos, Señor, y declararemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro Dios Salvador, que tú cambias, Señor, nuestra tristeza en gozo, que tú mudas, que tú transformas cada situación en bendición, porque a los que te aman, Señor, todo nos ayuda bien, Padre. Por eso hoy declaramos, Señor, que creemos en ti, Jesús, y levantamos nuestras manos para adorarte, para bendecirte, Señor. Oh, te adoramos, Rey. Santo eres. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe mis manos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús,
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, gracias Señor, a ti la gloria Señor, a ti la alabanza y la majestad, mi Rey. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. La gloria, Rey, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén, aleluya. En ti hay libertad, Señor. Oh Padre, hoy declaramos, Señor, que somos libres en tu nombre, Señor. Gracias, Rey. Oh, grande es tu nombre, Jesús. Precioso eres, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, díselo, porque soy amado, porque soy amado. Oh sí, mi Rey, danzamos en ti, Señor, que hay libertad en nosotros. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres por tu sangre. Libres soy. Te adoramos, Rey. Aleluya. Iglesia, buenos días, nuevamente bienvenidos a nuestra celebración dominical virtual. Continuamos desde la casa, juntos, en familia. Algunos están solitos viendo esta predicación, pero igual a todos muchísimas gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros y seguir conectados a través de nuestro canal de YouTube, Ministerio Vida, Palabra y Fe.
Vamos a iniciar, ¿cierto? Iniciar un nuevo ciclo de enseñanzas y para eso el pastor nos va a enseñar y vamos a compartir en estos próximos domingos algo muy importante que es acerca de los atributos de Dios. Muy bien, gracias mi amor. Quiero empezar esta enseñanza con un título, con una pregunta, con dos preguntas, pero empiezo con esta pregunta. ¿Podemos realmente conocer a Dios? ¿Es posible conocer a Dios? Y la otra pregunta es, ¿cuánto de Dios podemos conocer? ¿Cuánto de Dios podemos conocer? El título de hoy es, decide conocer a Dios. Es posible conocer a Dios. Y qué bueno es que se levante una iglesia que conozca a Dios. Amén. Hoy en día no abundan seminarios de estos. En el seminario bíblico esto se llama teología propia. Es el estudio de Dios, sus atributos, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Y eso escasea, ese tema escasea hoy en los púlpitos. Hoy en día se ve las predicaciones sin llegar a... Pero es así, es triste decirlo, cómo prosperar, cómo hacer dinero, cómo pactar. No, mi amado, hemos perdido el enfoque. Y ese enfoque nos puede llevar a una idolatría, porque hay gente que tiene un conocimiento de Dios muy vano, muy pequeño, muy efímero. Es más, ni es bíblico, es más imaginario o heredado de una religión. Y no es inspirado en la palabra de Dios, porque de antemano quiero decir que la palabra del Señor es una fuente principal, primordial, la base para conocer a Dios. Y lo otro es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces es necesario que conozcamos a nuestro Señor, a nuestro Señor. ¿Es posible? La Biblia, ¿qué dice? Si es posible o no es posible y cuánto podemos conocer de Dios. Amén. Amén. Yo estuve leyendo un libro que me inspiró mucho, el pastor Tozer, A.W. Tozer. Este pastor en uno de sus libros escritos dice, ¿por qué debemos pensar correctamente de Dios? ¿Por qué la iglesia debe tener un pensamiento correcto sobre Dios? Y él dice que nuestra idea de Dios debe aproximarse a lo que dice la Biblia de Dios, ¿sí? Porque hay personas que dicen conocer a Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Y ese es porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el conocer a Dios, es más, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, usted puede ver que en el principio hizo Dios. Aparece Elohim, Dios, la traducción nuestra. El nombre de Dios aparece allí. O sea, la Biblia muestra la asistencia de Dios desde el primer versículo. Pero hay gente que vive como si Dios no existiera y niega la asistencia de Dios. Dios existe y es posible conocer ese Dios. Es interesante entender todo esto. Un corazón idólatra da por sentado que Dios es distinto a quién es Él verdaderamente. Entre los pecados más que el ser humano guarda en su corazón, que más causa dolor al corazón de Dios, más odioso para Dios, es la idolatría. Y a veces pensamos que la idolatría es irse a arrodillar ante un pedazo, una figura de yeso. Un santo. ¿Sí? Un santo que han canonizado, una estatua, este asunto. Y no, idolatría también es uno hacerse una imagen de Dios que es falsa, que no es. Hay personas que, por ejemplo, como vamos a ver la siguiente semana, si yo no doy licencia, que vamos a estudiar sobre un atributo de Dios que se llama el enojo de Dios o la ira de Dios. A veces la gente quisiera quitar este atributo de Dios, pero es una perfección de Dios, porque la ira de Dios es muy diferente a los momentos de ira que nosotros tenemos, y muchas veces hasta injustos somos con nuestros seres queridos cuando nos airamos, pero Dios es perfecto, y ay, pero ¿por qué si esta persona ya es tan buena, por qué se fue para el infierno? Dios es justo, ¿sí? Dios es justo, ¿por qué esta persona Dios la perdonó? Y, en fin, decimos cosas. Entonces, ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Sí? ¿Conocemos a Dios? Impresionante eso, ¿no? Entonces, por eso el desafío que tenemos, ¿no? El desafío que tenemos es ese, que de verdad tengamos un entendimiento espiritual, una inteligencia espiritual basado en la palabra del Señor. Ya establecemos de entrada que la Biblia es el libro inspirado por Dios y es el libro inerrante y tiene los fundamentos para dar al ser humano un verdadero conocimiento, verdadero conocimiento. Y no estoy hablando de totalidad, pero estoy hablando de la calidad que hay en la Biblia. La Biblia es el único libro que nos muestra quién es Dios definitivamente, cómo es Dios. Y esto es muy importante para este estudio que queremos hacer hoy, esta afirmación bíblica, que Dios existe desde el principio. La Biblia nunca niega la existencia de Dios, pero sí muestra cómo es Dios. Ahora, no sabemos, y la Biblia nos muestra cómo es la forma de Dios. Ezequiel vio
que vio a Dios sentado en su trono, lo vio como semejanza, como con imagen. Pero él no se atreve a decir, él temblaba delante de Dios. No se atrevió a decir cómo era Dios. Isaías lo ve como sentado en su trono, ¿cierto? Gobernando y que su manto cubría ese templo, ese lugar, y las cosas inanimadas de allí, como las paredes, el piso, temblaban bajo la presencia de Dios. Pero Dios es invisible, es espíritu. Eso enseña la palabra de Dios, es invisible. Dios es espíritu. Nadie puede ver a Dios porque muere. Eso enseña, eso le pasó a Moisés, ¿no? El pueblo temblaba porque el monte temblaba y echaba humo, se estremecía, había un incendio en el monte de la presencia de Dios. Entonces, mis amados, para conocer a Dios, lo primero que hemos de tener en cuenta es Dios se debe revelar a nuestros corazones. Esa revelación no es algo como lo manejamos hoy, es un mal uso de la palabra revelación. Es más bien una iluminación, digámoslo así, es un sentir de Dios, pero la revelación está en su palabra, a través de su palabra. Por eso los oriento, cada vez que escuchen la palabra de los domingos, tomen nota de los versículos y orando, le enseño a la iglesia a orar los versículos. Ore los versículos. ¿Qué dice aquí? Jehová mi pastor, nada me faltará. Ore ese versículo. Jehová, tú eres mi pastor. Amén. Mi pastor Daniel es un hombre de carne y hueso, la pastora Sonia. Ellos pueden fallar, pero tú eres mi pastor. Aleluya. Amén. Y dice, nada me faltará. Y usted se quebranta porque la palabra de Dios es poderosa, ilumina nuestro entendimiento, porque Dios debe ser revelado en nuestros corazones, porque nuestro corazón es carnal. El pecado mora en nosotros, dice el apóstol Pablo. Miremos un poco Romanos 1:19, mi amor. Romanos 1:19 dice así: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Lo que de Dios se conoce nos es manifiesto. ¿Y qué más dice? El 20. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Amén. Cuando usted mire la creación de Dios nada más, eso es una revelación natural. La misma naturaleza refleja un diseño perfecto. ¿Sí? Los montes, uno muere y los montes siguen allí. Muere generación entera y los montes siguen allí. El mar está allí. ¿Sí? Las aguas están allí, las nubes están allí, los cielos están allí. Solo un día, como les dije el domingo pasado, cielo nuevo y tierra nueva, y el mar no existirá más. Mis amados, viendo la naturaleza, uno conoce que Dios es sabio. La ubicación del sol, esa perfección. Si un milímetro más de aquí nos incendiaría, un milímetro más de allá nos moriríamos de frío. La belleza de la luna, la belleza de la creación, la imagen y semejanza que somos nosotros los seres humanos, los animales, el ADN que han encontrado, la perfección, ese conocimiento de Dios injertado en una célula impresionante, son enciclopedias gigantescas en un ADN impresionante eso, ahí se ve las huellas de Dios. Pero eso no es suficiente por el pecado del hombre. Porque los que ya tenemos el conocimiento de Dios, o Dios ha tocado nuestro corazón y tenemos el conocimiento bíblico, entendemos que todo esto nos ayuda para glorificar a Dios. Uno va al mar y glorifica a Dios, uno ve las nubes y glorifica a Dios, uno ve las montañas y glorifica a Dios, la creación de Dios, ¿cierto? Lindo, hermoso. Pero hay gente que esto ni siquiera le lleva un buen pensamiento al referirse a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado mora en el corazón de los hombres. Entonces el hombre, la única manera es que Dios se le revele a ese hombre. Mira lo que dice Salmo 50, versículo 21. Este versículo es clave para entender un poco más todo esto. Salmo 50, versículo 21, por favor. Salmo 50, 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Está diciendo Dios a este salmista, le está diciendo: ¿pensabas de cierto que yo soy como tú? ¿Están viendo? Él tenía un concepto de Dios muy equivocado. Muy equivocado. Muy equivocado. Tremendo eso, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero. El pecado mora en nosotros, no nos permite conocer a Dios. Mira lo que dice Juan 1:18. Juan 1:18.
A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. A Dios nadie lo ha visto jamás. El único que nos mostró a Dios como es, a plenitud, ¿quién es? Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. el Muy bien. unigénito Hijo. Entonces, mis amados, Dios es invisible. Dios es espíritu. ¿Sí? Juan 4 habla de eso. Dios es espíritu. Y los que adoran en el espíritu en verdad, es necesario que le adoren. Ahora mire conmigo Jeremías 9:28. Este debe ser el logro más grande que debe tener la iglesia. La iglesia se goza porque compran un carro, compran una casa, y está bien, viajan, está bien por eso. Pero que una familia conozca a Dios es como si se encontrara el gran tesoro de su vida. Miremos lo que dice, por favor, Jeremías 9, por favor. Jeremías 9. 23, 24, si no estoy mal. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Amén. En eso debe alabarse el hombre, no en lo valiente, no en lo inteligente, en lo bello que es, en como bien habla, como se expresa, sino en conocer a Dios, en entender y conocer a Dios. Aleluya. Amén. Mire, mi amado, mi sobrino Harold, enfermo, muriendo. Los doctores dijeron que ya moría. Dígame si ese muchacho ya no conoce a Dios y no entiende que Dios le dio otra oportunidad de vida. Amén. A levantarlo de allí. Sanador. Jehová es nuestro sanador. En medio de la enfermedad Dios manifiesta su sanidad, como en la tía China, como en Harold, como en mi vida, que tenía esta rodilla para una cirugía, que me estaban cobrando un dinero por hacerme esta cirugía. Y de un momento a otro Dios sanó. Amén. A la tía China y a muchos, a la hermana de Freddy y a muchos Dios ha sanado. Amén. Dios es bueno, Así es misericordioso, es poderoso. El nacimiento mío fue un milagro. La obra, mi hijo también Daniel. Dios hace grandeza, hace grandes obras, y eso es para dar a conocer algo de Dios. Amén, para conocerlo. El atributo de Dios es una verdad de Dios, como vamos a ver, para que entendamos, como dijo un gran teólogo, balbucear quién es Dios. ¿Cómo es Dios? No lo alcanzamos a comprender, pero yo entendí que Dios es perdonador cuando perdonó mis pecados. Entonces, mi amado, qué bonito es cuando Dios se manifiesta y empezamos a conocer, porque en realidad el pecado no permite que conozcamos al Señor, y nuestra tendencia pecaminosa, en vez de acercarnos, nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Por eso dependemos de esa comunicación activa de Dios a nosotros en la Biblia, que es el verdadero, la verdad que nos dice quién es Dios. Aleluya. El segundo punto es, nunca podemos entender completamente a Dios, que es parte de la respuesta que dije al principio. ¿Cuánto podemos conocer de Dios? De pronto una pequeña parte, pero esa parte es suficiente. No sabemos cuánto vamos a vivir. Ese detallito nada más es un motivo para que como iglesia, Ministerio Vida, Palabra y Fe, como familia, como esposos, como padres, como hijos, como papás, miremos a Dios y veamos su grandeza. Nos dejó con vida. Todavía estamos vivos, gracias a Dios. Hay proyectos todavía. Nos ha sostenido en medio de tanta gente que ha muerto, Dios mío. Familiares, seres queridos, ministros del Evangelio. No sabemos cuánto vamos a vivir, pero el cortico tiempo es bueno que conozcamos a Dios. Ahora, toda una eternidad vamos a pasarla para conocer a Dios, porque Él va a habitar en medio nuestro. Allí es donde verdaderamente le vamos a conocer. Veremos su rostro. El versículo que dice Apocalipsis, veremos su rostro. Al final de Apocalipsis habla de eso. Me pareció conmovedor ese versículo cuando dice, veremos su rostro. Apocalipsis 22, versículo 4, veremos su rostro. No hay templo. Veremos su rostro. Impresionante, tal como es. Wow, eso es maravilloso. Y déjeme decirle algo, lo que se interpreta de este versículo es que toda una eternidad futura nos espera y no es suficiente para conocer a Dios. Imagínense la magnitud de Dios, es un atributo de Dios también. La grandeza de Dios es algo, wow, es algo de locos. Eso es algo, una maravilla. Vamos a caer postrados a los pies del Señor. Amén. Toda la eternidad para conocerle, maravilloso eso. Entonces nunca podremos entender completamente a Dios, pero en lo poco, con eso
Nuestro corazón debe ser agradecido con lo que hizo en la cruz. ¿Qué más? Con lo que hizo en la cruz. No sabemos cómo, de qué sustancia es Dios, cómo es Dios, no sabemos nada de eso. La esencia de Dios, la materia de Dios, es imposible porque es invisible. Y es espíritu. Y lo llena todo, como vamos a ver, en la omnipresencia de Dios, que es otro atributo hermoso que vamos a ver. Mis amados, pero se va a revelar a nosotros, ¿sí? Y vamos a conocer algo de Dios. ¿Y cómo? A través de su palabra. No hay otra manera. A través de la palabra del Señor. Mira lo que dice Salmo 145, versículo 3, por favor. Y eso es importante, tener claro que es a través de la palabra de Dios. Amén, y de nuestra comunión con Él. ¿Salmo qué? 145, versículo 3. Porque es que ahorita está muy de moda falsas enseñanzas acerca de las profecías, de la palabra profética, de los decretos, de todas estas cosas que están enseñando, que llevan a la gente a tener un concepto equivocado de Dios. Y por eso muchos no logran conocer a Dios, porque ni siquiera leen la palabra. Exacto. Salmo 145:3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Insondable. Imposible, sin límites. Ahora mire conmigo el Salmo 147. Versículo 5. Grande es el Señor nuestro y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. Infinito. ¿Están viendo el adjetivo que hay allí? ¿Cómo dice? Infinito. Es imposible el entendimiento de Dios, el entender a Dios. Ahora mire conmigo Proverbios 9:10. Nunca podremos entender completamente a Dios, porque somos humanos, somos finitos, somos limitados, caminamos, somos polvo, dijo Abraham. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocer al Santísimo, ¿sí? Infinito es su conocimiento. Amén. Mis amados, conocer, el salmista en el Salmo 139 dice: grandes son tus pensamientos, esto es inigualable, yo no alcanzo a comprender. En el Salmo 139, versículo 6 dice eso. Él, cuando dice que Él conoce nuestro caminante, y pongamos el pie, antes de que pongamos el pie en el piso, ya sabe lo que vamos a caminar, antes de que hablemos, digamos una palabra, ya la sabe toda. Él conoce todo de nosotros. ¿A dónde irá de tu espíritu? ¿A dónde huirá de tu presencia? ¿Qué dice el Salmo 100? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender, es muy alto. Hay otro pasaje del profeta Isaías que dice: tus pensamientos son más altos que los míos, tus caminos son más altos, son mayores, son superiores, son supremos que los míos. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Entonces, uno puede conocer a Dios, pero no la plenitud de Dios. Pero sí conoce algo. Por eso un teólogo dijo: balbuceamos las cosas de Dios. Pero tenemos ese privilegio, a pesar de que fallamos, a pesar de que erramos, a pesar de que la embarramos, a pesar de que el pecado mora en nosotros, ¿sí? Podemos conocer algo. Y es sencillo, a través de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús. Como vimos en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, nadie vio a Dios jamás, pero Cristo nos trajo a Dios. Felipe le pregunta en Juan 14, le dice: yo quiero ver al Padre. Le dice: si me ves a mí, estás viendo al Padre. Así es. Impresionante eso, ¿no? Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino. Tremendo. Hebreo dice: yo soy la sustancia de ese Dios invisible. Yo soy la imagen de ese Dios invisible. Hebreos capítulo 1 habla de eso. También Colosenses 1 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Tremendo, mi amado, tremendo. Entonces es posible conocer a Dios, pero no se puede conocer a plenitud, a plenitud. Muy bien, mire lo que dice el libro de Job, por favor. Capítulo 26, versículo 14. 26:14. Sí, mi amor. Y estas cosas no son más que los bordes del camino, apenas el leve susurro que oímos de él, pero el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? Amén. Es un susurro. ¿Quién puede comprender el trueno de su poder? Solo yo escucho un susurro, nada más. Soy finito, soy de carne y hueso. Él es Dios, Amén. es espíritu.
Tremenda la grandeza de Dios. Entonces, mis amados, alcanzamos a conocer algo de Dios, pero es un privilegio, ¿no? Es un privilegio conocer ese Dios. Y en este camino aprovechemos este asunto que estamos viviendo, aprovechémoslo para conocer a Dios a través de las Escrituras, a través de los devocionales, la predicación, la lectura de la palabra. Yo envío muchas veces, casi todos los días, en la Biblia audible, porque qué mejor y lo primero que usted hace en la mañana, oír a Dios a través de las Escrituras. Amén. Qué bonito conocer a Dios a través de su palabra. Mi amado, entonces concluyo diciendo también este punto, que la eternidad futura todavía no nos va a alcanzar para conocer a Dios. Allá vamos a conocer a Dios a plenitud y todavía no nos va a alcanzar el tiempo. Este corto tiempo que tenemos aquí en vida, que lo máximo es 80 años, habla el salmista, pero es como un momento lindo para conocer a Dios. Gracias a Dios por los que conocen a Dios desde niños, desde jóvenes, desde ancianos, pero aproveche estos días para conocer a Dios. Amén. Tercer punto y último es, podemos conocer a Dios verdaderamente. Es verdad. La Biblia enseña que sí es verdad que podemos conocer a Dios. Mira lo que dice 1 Juan 1:5. Primera de Juan 1:5, mi amor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Podemos conocer esa luz, podemos conocer ese amor que habla también allí Juan, ese amor en nuestros corazones, lo podemos experimentar, damos testimonio de la salvación, damos testimonio de la paz que Dios da, cómo Dios escucha nuestras oraciones que nosotros hicimos aquí por Harold, cuando el médico dijo, entró en coma, el médico decía que quedaba ciego, el médico decía, no anda, noticias difíciles, pero nosotros orábamos y llorando, clamábamos a Dios con toda la familia, los hermanos y ministros del Evangelio orando a Dios, y Dios hizo un milagro extraordinario porque Dios escucha la oración. Así es. Dios es real, amén. Entonces es posible conocer a Dios. Pero esta cosita aquí, Dios mío, se me pegó un poquito, muy bien. Es posible conocer a Dios. Entonces, aunque a Dios lo podemos conocer de forma real, también la Biblia enseña de que podemos ser amigos de Dios, podemos caminar, podemos tener una relación con Dios, podemos charlar con Dios. Qué lindo eso, de haber sido rebeldes a Dios en nuestro interior, el pecado morando en nosotros, teniendo el entendimiento entenebrecido, podemos caminar con Dios, amén, podemos caminar con Dios. Hay un pasaje que dice, el hombre no puede ver a Dios y vivir, Éxodo 33:20, pero Dios prometió de que Él se acercaría a nosotros, haría morada con nosotros y hablaría en medio de este mundo caído. Dios se manifiesta, dice que caminaba con Adán y Eva, hablaba con Adán y Eva, tenía una amistad con Adán y Eva. Abraham es llamado el amigo de Dios, amén. Es que esos versículos, Dios mío, mis amados, mis queridos, debemos de conocer a Dios, anhelar a Dios. Jesús dijo que era posible conocer a Dios, que sí podemos conocer las cosas del Señor. ¿No se goza por eso, mi amado? Amén, amén, así es. Y que lo más importante también es eso, saber que todos podemos tener esa bendición, ese privilegio de conocer a Dios, porque a veces los mismos hermanos se limitan y piensan que solo el pastor o solo el que tiene un cargo eclesiástico entonces está cerca de Dios y puede conocer a Dios, y no es así. Él está dispuesto para todos aquellos que realmente desean conocerle. Amén, amén. Jeremías dice, gócese en conocer a Jehová. Mis amados, es posible conocer a Dios. Y lo máximo es Cristo. Cristo es posible. Por Cristo lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, allí lo dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero Él lo ha dado a conocer. Mis amados, es posible por la palabra y por Cristo Jesús. Y tenemos un conocimiento verdadero, no engañoso, no mentiroso. Usted sabe que Dios es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Dios es luz. Vamos a ver todo eso también en la próxima enseñanza. Es ira de Dios también, la ira de Dios. Vamos a conocer la misericordia de Dios. Estos atributos nos van a ayudar a conocer un poco más sobre Dios. Solo quería hoy dar esta introducción
a esta temática que vamos a estar manejando en este mes y vamos a estar estudiando, conociendo un poco más, que nos apasionemos, amén. Que crezcamos, la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, crezcan en ese amor, en conocer a Dios, al Señor, enamórense de esa palabra de Dios, crezcan. Es bueno y es maravilloso conocer a Dios, amén. Esa es la bondad de Dios, en que permite que le conozcamos. Esta es la bondad de Dios, que le conozcamos. Se reveló, Él quiso revelarse. Él pudo haberse quedado en el silencio, pero Dios abrió su abanico de virtudes y de atributos y mostró cómo es Él, para que medio entendiéramos. Si no, nadie entendería cómo es Dios. Amén. Amén. Quiero que oremos a Dios, que Dios nos ayude en estas enseñanzas bíblicas que queremos observar. Y oramos a Dios para que el Señor tenga misericordia. Amén. Que el Señor tenga misericordia en nosotros y nos ayude. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios nuestro, Señor. Oh Dios, gracias por revelarte a nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias por la palabra de Dios escrita, que podemos leer y conocer a Dios. Y allí tú nos revelas, Señor. Gracias que en medio de las circunstancias de nuestra vida, revelas a ese Dios, aleluya, ese amor tuyo, esa misericordia, esa sanidad, esa liberación, esa provisión. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque queremos ser una iglesia que te conozca, Señor. Permite que se levante una iglesia que conozca a Dios de una manera especial, a través de las Escrituras, en su diario vivir, experimente el conocimiento, los detalles verdaderos, aleluya, reales, que enseña la palabra de Dios, sobre esa grandeza, sobre ese entendimiento infinito, sobre esa gloria tuya, aleluya, sobre ese poderío, sobre esa autoridad tuya, aleluya, sobre ese control, sobre esa soberanía tuya. Ayúdanos a humillarnos ante ti, Señor, ante tu esencia, tu naturaleza, tu carácter. Ayúdanos a conocerte, a tener un pensamiento verdadero, lineado con lo que enseña tu palabra, Señor. No cosas imaginarias en nuestra cabeza, Señor, conceptos cerrados sobre Dios, sino que lo que digamos de Dios sea extraído de la palabra tuya, Señor. Ayúdanos a conocerte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oramos por la iglesia, Padre. Fortalece a tu pueblo en estos tiempos. Fortalece la familia, los hogares, los matrimonios, la relación de esposo, la relación de padre-hijo, madre-hijo, hija, la relación, Señor, entre abuelos, nietos, en los viudos, en los huérfanos. Tu mano allí, Señor, fortaleciendo, ayudando, tu gracia, tu favor. Aleluya, glorifícate, oh Dios. Escucha a tu pueblo. Gracias porque tú eres Dios que oye, Dios que escucha a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque cuando el pueblo se humilla, tú lo escuchas. Gracias por esta iglesia. Levanta esta iglesia como una iglesia que conoce a Dios y que es conocida por Dios. Enséñanos a buscar tu presencia. Enséñanos a buscarte, que este sea nuestro anhelo, que sea como el tesoro que encontramos y queremos disfrutar esta riqueza espiritual. La mayor riqueza no es el dinero que tenemos. La mayor riqueza, aleluya, es tu Espíritu Santo, es tu palabra. Aleluya, es conocer más de Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo de la gloria. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, mis amados. La paz de Dios para todos. Bendiciones.